Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Qué placer encontrarte otra vez, un nuevo viernes para compartir acá El Interventor. Mi nombre es Javier Pucho, las redes sociales @navegante_lit, ya lo sabes. Ahí estaba ensayando el nombre para decirlo porque no me quiero equivocar. Puede pasar, puede ocurrir todavía. Este es el segundo programa del Interventor, así que todavía puede pasar que me equivoque con el nombre, que cometa algún error, que tire algún nombre viejo. Creo que no hay ningún problema con eso, va a estar perdonado. Pero bueno, aviso, por las dudas. Por si pasa, por si ocurre. ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo una excelente, una hermosa semana. Y ya entrando a lo que es un nuevo fin de semana en febrero. No sé si es el último fin de semana de febrero o queda uno más, pero estamos terminando el mes. Ya arranca todo lo que... Mira, justo, próximo viernes es 28. Este es el último fin de semana de febrero del 2025. El próximo sábado, mañana no, el próximo sábado es 1 de marzo. Y ya arranca todo el ciclo del año que... mucha gente se discute, ¿no? El tema de que el calendario es una cosita que es inventada por el hombre y que pasa nomás. Un 31 de diciembre a un 1 de enero solamente transcurre un día. Y por un lado es una verdad, pero por otro lado tenemos ciclos, ¿sí? En lo que transcurre un año, en lo que hay una década, un año, un mes, un siglo. Hay ciclos que terminan y que comienzan. Ciclos que se construyen, ciclos que se avanzan, ciclos que producen un crecimiento, una maduración, una enseñanza. Y acá estamos en un ciclo. ¿Sí? Lo que hablábamos la vez pasada, lo que alguna vez tuvo un nombre, fue cambiando, fueron siendo diferentes ciclos, diferentes temporadas, pero seguimos compartiendo un mensaje, un mismo mensaje. Un mensaje que vale la pena, por lo menos intentamos hacer el aporte, el pequeñito grano de arena desde este lugar, compartiendo un poco de la experiencia, en este caso personal, mía. Obviamente, ¿no? ¿De quién más si no? Si soy yo el que está acá, y si es personal va a ser exclusivamente mía. Y hoy venía pensando justamente en contar sobre algo que me pasó a mí, hablando de experiencias personales, ¿no? Porque la vez pasada estuve hablando un poco sobre el general, la definición, el concepto del nombre y del significado de este programa y de la página, de las notas que se escriben. Y si bien hay mucho contenido para ir desarrollando en los próximos programas, uno cuando habla de algo, uno tiene que saber de lo que está hablando. Y cómo mejor uno sabe que con las experiencias propias, las experiencias personales. Uno puede aprender de muchas formas. Uno puede aprender estudiando, viendo a los demás, ¿sí? Cuando ponen a alguien, por ejemplo, y te dicen, hacé como tal persona o no hagas como tal persona. Nos dan un ejemplo, qué sé yo, de un prócer o de un personaje histórico y nos dicen, esa es la actitud que debemos tener. Entonces tenemos un ejemplo que seguir. Ahí es donde estamos aprendiendo de otra persona. Uno puede leer libros, donde también más o menos estás aprendiendo de experiencias ajenas, ¿sí? Lo que alguien más investigó, estudió y escribió o recopiló para que uno pueda hacer su propio estudio del estudio del otro, básicamente. Y uno puede aprender de la experiencia propia. La experiencia propia que puede ocurrir, como decía, la experiencia compartida, ¿sí? Algo que le pasó a alguien muy cercano, pero que de algún modo también me toca, o algo que me pasó directamente a mí, ¿sí? Como un aprendizaje directo e indirecto. Algo que le pasó a alguien muy cercano y a mí también me afecta, pero no me pegó de lleno. Sin embargo, me deja lo que está comunicando, lo que se está transmitiendo. Y por otro lado, lo que sería un aprendizaje directo, que es cuando me pegan la cachetada pura y dura y va directo, va de lleno a mí y aprendo inevitablemente. Y eso es lo que estaba pensando compartir hoy.
de una de mis primeras experiencias. No voy a decir la única, porque no es la única, sería una mentira, para empezar. Pero sí una de mis primeras experiencias con respecto a conocer a Dios. Y con respecto a lo que es este personaje del interventor. Y me pasó cuando tenía aproximadamente 9, 10 años. Voy a contextualizar un poquito para todos. Yo soy de Buenos Aires. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Necochea. Cuando yo tenía 7 años, cuando yo cumplí 7 años, al mes que cumplí 7 años, no había pasado ni un mes. Casi al mes de que cumpliera 7 años, con mi familia nos fuimos a vivir a Chubut, a Trelew, a más o menos unos 1200 kilómetros de distancia. Un larguito viaje. Toda mi familia está en Buenos Aires. De hecho, estuve visitando a mi familia ahora durante enero, compartiendo con ellos allá, con parte de mi familia allá en Buenos Aires. Y fue un larguito viaje para ir y para venir. De hecho, todavía tengo dolores de espalda por estar tantas horas sentado en el auto. Pero ya 2 semanas que estoy acá en casa, por eso arrancamos con el programa. Y el tema es que nos fuimos tan lejos de la familia, de los amigos, de la casa que teníamos, a vivir en un departamento, en un barrio medio bastante peligroso en aquel momento, donde hoy estoy. Nos vinimos a Trelew, 1200 kilómetros aproximadamente, capaz un poquito más, un poquito menos, cuando yo tenía 7 años. Bien, cuando yo tenía 9, ¿por qué nos vinimos acá? Por el trabajo de mi papá. Esa fue la pura y exclusiva razón por la que vinimos a vivir a Trelew. Cuando yo tenía 9, o sea, 2 años y unos poquitos meses que llevábamos acá, mi papá murió. Y para esto él ya llevaba varios meses enfermo, o sea, llevábamos 1 año y algo cuando él se enferma y llevábamos 2 años y algo cuando él muere. El único en la familia que trabajaba, que tenía un trabajo, que mantenía el hogar, que había hecho una carrera profesional, que tenía un título, era el sostén. Y como digo, acá no teníamos familia, ni amigos, ni nada. Entonces, de pronto fue como quedar a la deriva. Quedar a la deriva y de alguna manera como anclados también. Podríamos decir náufragos de nuestra propia experiencia. Estábamos ahí. Uno podría decir tirados. Y bueno, de a poquito, mi mamá, siempre confiando en Dios, empezó a buscar la manera con nosotros, con mi hermano y conmigo. Tengo un hermano 7 años mayor. Yo en ese momento tenía 9, él tenía 15 al mes. De hecho, el mismo mes que murió mi papá, a fin de mes, al mes siguiente, él cumplió los 16. Pero estamos acá, varados, vendiendo ropa, vendiendo algunas cositas usadas que teníamos, comprando cosas nuevas para poder revender, hasta que mi mamá consiguió trabajo. Complicado, difícil proceso, pero salimos adelante con la ayuda de Dios. Mi mamá siempre confió en Dios. Mirá, no nos sobraba plata, nos faltaba plata si vamos al caso, pero tampoco faltó, diría yo, porque siempre tuvimos todo. Nunca tuvimos un día sin comer o que nos faltara ropa para vestir, porque Dios siempre proveyó. Y mi mamá siempre nos enseñaba a orar, a ofrendar en la iglesia,
a dar, a ayudar a los demás. Capaz que nosotros no estábamos ahí con lo justo, pero ayudábamos a otros. Había gente que venía a veces a quedarse a casa, a dormir, a pasar un fin de semana y preparábamos para que comamos todos con los invitados. Nunca había un problema. Todos los años, 2 veces por año viajábamos, no sé ni de dónde, pero la plata estaba. Viajábamos a Buenos Aires en invierno y en verano para ver a mis abuelos, que era el único momento en que veíamos familia, cuando íbamos para allá. Entonces, Dios siempre sostuvo. Pero yo tenía 9 años. Y a mí me es muy difícil hablar a la cámara, capaz no, pero conversar con otras personas sí. Ya un día voy a hablar en detalle de eso. Pero el tema acá es que a mí me cuesta mucho conversar con alguien más. Incluso a distancia, por mensaje o por llamada, me es muy difícil conversar con otra persona. Estar acá, si bien entiendo que hay gente detrás que está escuchando, que me manda mensajes, después que escribe comentarios, lo sé, soy consciente de eso, pero me he entrenado, me he capacitado y he logrado poder llegar a determinadas labores. Esto es parte de mi trabajo, entonces lo he aprendido a hacer. Pero si hoy, con 28 años, me es difícil todavía hablar con gente, imagínate cuando tenía 9. Y cuando estábamos en un lugar donde no conocía a nadie, porque no teníamos familia, no teníamos amigos, no teníamos nada. Yo estaba en mi casa todo el día encerrado en mi casa. O sea, salía acá abajo y ni siquiera hablaba con otros chicos, daba yo solo vueltas en la bici y volvía a mi casa. Un día llego de la escuela, en la escuela tampoco tenía muchos amigos. Llego de la escuela, dejo mi mochila en este mismo lugar en donde estoy ahora, que justamente acá en esta esquina donde estoy tenía mi cama. Dejo la mochila, el guardapolvo, y me voy a la cocina. Acá, esta misma puerta a mi izquierda, pasillo derecho hasta la cocina, la entrada de la cocina, y entro a la cocina y agarro un cuchillo. Un cuchillo de esos grandes, de carne, de carnicero. Porque yo sentía que terminaba siendo una carga para mi familia. Porque yo no podía trabajar, no podía relacionarme. Como no tenía amigos tampoco, digo, ¿a qué voy a afectar? Como no hablaba con nadie, no me relacionaba con nadie, sentía que iba a pasar desapercibido, que un día ya no estuviera más. Y como no podía ayudar con las cosas de la casa, a trabajar, por ejemplo, a traer plata, para tener para comer, para las cosas de los días, de los meses, de los años, yo me sentía totalmente inútil. Un peso y una carga. Entonces dije, mejor que yo ya no esté más. Porque de por sí está siendo difícil para mi mamá mantenerse a ella con 2 hijos, por lo menos ella con un hijo va a ser más fácil, va a ser más ligero. Y dije, hasta acá. Me puse el cuchillo en el cuello y había algo dentro mío que hasta me decía cómo tenía que hacer el corte. Porque yo era consciente de algo. No, yo no me había puesto a pensar en estas cosas. O sea, yo no me detuve a pensar y a sacar cuentas. Fue así. Un montón de cosas en mi cabeza que me decían todo eso y me decían también, por ejemplo, si vos cortás mal y quedás vivo y quedás mal, va a ser una carga más grande. Porque te van a encontrar, te van a llevar al hospital, te van a tener internado, van a tener que pagar por eso. Y encima van a tener que estar cuidándote, así que ya no van a poder trabajar como ahora. Y encima después si quedás en un estado que no puedes caminar o que te tienen que cuidar o lo que sea, es más carga para ellos. O sea, todos esos pensamientos en mi cabeza cayeron en un instante. Y yo había detrás de todo eso de fondo una noción que me decía cómo tenía que cortar, cómo tenía que angular ese cuchillo para que eso no pasara, para que yo pudiera dejar de ser una carga definitivamente. Y
Lo último que decidí pensar fue, voy a respirar una última vez. Porque yo cuando era chico tenía un problema en la nariz, que un día me lo vio el otorrinolaringólogo. Me dijo, tiene los cornetes grandes dentro de la nariz. Y me dio unas gotas. Pero siempre tenía como eso, como que pocas veces sentía que respiraba bien, que llenaba bien mis pulmones. Hasta ese momento todavía tenía eso. Ese suspiro que sentís que te llena los pulmones, era algo que me gustaba sentir, el aire llenándome. Entonces dije, voy a respirar una última vez y cuando termine de exhalar, voy a cortar. Yo tenía 9 años. Lo único que pensé fue eso. Inhalé, exhalé y cuando estaba terminando de exhalar, que sujeté con más fuerza, con más firmeza el cuchillo, escuché una voz. Vi una imagen y escuché una voz. Y la voz me dijo, yo te amo. Y fue tan solo eso. Yo escuché que me dijo, yo te amo. Y en un instante, fue un milisegundo, pero para mí fue una eternidad. En un instante, mientras escuchaba esas palabras, sentí que yo no estaba en ese lugar. Yo no estaba en mí mismo. Y cuando vuelvo en mí mismo, yo no tenía el cuchillo en mi mano. Estaba ahí sobre la mesa. Y yo simplemente estaba ahí parado, mirando la pared. Lo guardé al cuchillo y me fui. Mi familia estaba abajo, porque vivimos en un primer piso. Mi familia estaba abajo vendiendo ropa, o sea, estaban ahí. Imagínate que subieran y me encontraran. Y yo después, con el transcurrir de los años, incluso algo de lo que voy a decir fue hace muy poco, hace 1 o 2 años atrás que lo descubrí, que lo aprendí. Por eso digo que el aprendizaje, la palabra de Dios es dinámica, es viva, porque uno pueden pasar años en el accionar de Dios, puede seguir aprendiendo de un mismo acontecimiento un montón de cosas en el pasar de los años. Hay cosas que yo aprendí en ese momento, cuando tenía 9, cuando tenía 10, cuando tenía 15, cuando tenía 26. Seguía aprendiendo cosas de aquel mismo hecho de cuando era un infante. El tema es que yo, bueno, seguí con mi familia, estuve con ellos. Y yo entendí, lo primero que entendí fue que aun si no tuviéramos para comer, si estuviéramos viviendo bajo un puente, si estuviéramos tapándonos con cartón, con diario, comiendo pan duro, pan viejo, tomando agua de alguna manguera de la plaza, o que tuviéramos una casa pero que algunos días faltara, que tuviéramos que trabajar mucho, que a mí me costara, había algo que teníamos. Teníamos amor. Teníamos nuestra familia lejos, no teníamos amigos acá, no teníamos la gran cosa, pero teníamos amor. Y eso estaba por encima de todas las demás cosas. Ese fue el interventor. El que me detuvo, el que intervino en ese momento para decirme, yo te amo. Y hacerme comprender que el amor estaba por sobre todas las demás cosas. Por encima de los miedos, de las inseguridades, celos, cualquier cosa que pueda pasar, pobreza o enfermedad. El amor está por encima de todas las cosas. De hecho hay un versículo en la Biblia, en 1 Corintios 13, que es recontra conocido ese capítulo, pero hay un versículo que dice que hasta podría hablar lenguas angelicales, o también que podría entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor,
de nada me sirve. Tiempo después yo trabajé, por ejemplo, en medios de comunicación, trabajé en canales de televisión, en diario, en radio, y supe que desde mucho antes de ese acontecimiento, que a mí me pasó a los 9, varios años antes, y hasta el día de hoy en algunos lugares, algunos lo erradicaron pero algunos todavía lo mantienen, había andado dando vueltas un falso psicólogo diciendo que hablar sobre suicidio era malo y hacía que los jóvenes se suiciden más. Entonces no había que hablar de eso. Entonces cuando había una nota, una información, una noticia, por más contundente que sea sobre ese tema, los medios no lo informaban. Si un tipo se suicidaba en medio de la ciudad, en plena calle, en el centro, delante de un montón de personas, nadie publicaba la noticia. Y de hecho algunos medios hasta el día de hoy no lo hacen. Algunos aprendieron y entendieron que sí, que hay que hablar para prevenir. Pero hay algunos que todavía creen en eso que les dijeron en aquella ocasión, creo que fue en el 2001 o en el 2003. Esto que estoy contando fue en el 2006. Entonces no informan esas noticias. Incluso puede ser alguien importante, un político, una persona famosa. Y si tienen que comunicar la muerte van a decir falleció en una condición sospechosa que se está investigando, y nunca terminan de cerrar esa parte porque saben que fue un suicidio, pero no lo van a relatar, no lo van a comentar. Entonces yo me di cuenta que ni siquiera habría sido una noticia. Si yo me hubiera suicidado esa noche, esa tarde, ni siquiera habría salido en las noticias, o sea, habría sido totalmente insignificante, pero habría afectado a mi familia. Porque imagínense a mi madre y a mi hermano, que mi papá, nos acabamos de ir muy lejos y él había estado enfermo y había muerto, y ahora están vendiendo ropa ahí abajo, suben y me encuentran a mí degollado en medio de la cocina. Imagínate esa gente. Podíamos no tener nada, pero nos teníamos a nosotros. Y eso era más importante que cualquier otra cosa. Después, eso fue trabajando en medios de comunicación. Después yo noté un detalle que yo sentí dentro de mi corazón. Esto no fue con palabras, pero fue algo que yo sentí dentro mío, orando y buscando de Dios, de ese mismo que me había conectado aquella tarde con mi espíritu, buscando de Dios, estudiando, leyendo la Biblia. Sentí dentro mío esta noción también de aquel día, que Dios me decía: ese día vos renunciaste a tu vida. Y es verdad, porque yo no fue que pensé en hacerlo y después dije no, ya está. Yo fui a hacerlo, yo renuncié a mi vida. Yo ese día fui a matarme. No fue un pensamiento nada más. Entonces sí, yo renuncié a mi vida. Pero lo que pasó en ese momento, porque yo podría, después de haber escuchado eso, haber agarrado otra vez el cuchillo y haberlo hecho. Nada lo impedía. Fue que Dios me dijo: si vos te sentís un inútil, una carga. ¿Por qué? Porque digo esto. Porque hay un texto en la Biblia que dice que le entreguemos a Él todas nuestras cargas y preocupaciones. Y me decía tan simplemente: si vos te sentiste una carga, si vos te sentís un inútil, si ya no sabes qué hacer con tu vida, dámela a mí. Yo sé qué hacer. Y yo dije, bueno, dale. Entonces yo renuncié a mi vida. Y dije, bueno, ya no es mi vida, hacete cargo. Y de ahí, mira, hubo un montón de ocasiones en las que no tenía ganas ni de respirar. Y nunca pude parar. Y Dios siempre me sostuvo. Y la última, o sea, estas son algunas, no he aprendido muchas cosas más de eso. Pero la última, la más reciente, que fue hace unos 2 años, aprendí, estudiando sobre
los textos originales de la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, que el nombre de Dios, como está escrito en el original, que es conocido, la imagen de la YHWH. Según los expertos que buscaron durante años intentar descifrar cómo se pronuncia. Porque eso era lo difícil, lo que nadie sabía, cómo pronunciar ese nombre. Determinaron que es una especie de onomatopeya del sonido de inhalar y exhalar, o sea, la respiración. Y ahí cuando yo descubrí eso, pensé en por lo menos 2 versículos que se me vinieron a la cabeza enseguida. El primero: todo lo que respira, alaba tu nombre. Que es un salmo. Todo lo que respira, alaba tu nombre. Claro. Si el nombre de Dios es el sonido de la respiración, cuando uno respira está inevitablemente clamando a Él. Y ahí estaba el segundo versículo. Que dice que clamé a Jehová y Él me oyó, o clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces yo me di cuenta de un detalle que había pasado desapercibido todos esos años en mi vida. Cuando yo pensé conscientemente y yo decidí, dije voy a respirar una última vez. Porque yo no fui orando a suicidarme, yo, obviamente. Pero yo en ese último momento clamé al Señor. Dije su nombre. Y Él vino por mí. Entonces Él se llevó todas mis cargas, como dije antes también. Y Él intervino en mi vida. Siempre he dicho que hay un antes y un después de Cristo, que no es el antes y después que marcamos en el calendario gregoriano. Es el antes y después de conocer a Cristo, de que Él irrumpa e intervenga en tu vida, en mi vida. Es el antes y el después de lo que yo era, lo que yo fui, lo que yo soy. Dice la Biblia que nueva criatura somos cuando creemos en Él. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. El antes de Cristo, para sintetizar e ir cerrando, el antes de Cristo en mi vida es un pibito de 9 años degollado en su casa que no se enteró ni el vecino. Porque en las noticias no iba a salir. O sea, no lo iba a saber nadie. Simplemente iba a destruir a mi familia. El antes de Cristo en mí es un tipo que se murió hace 19 años. 18 y medio. Mi vida antes de Cristo se terminó hace 18 años. 19, por ahí. Mi vida antes de Cristo es eso. Es la muerte de un niño en mis manos. Y ese niño era yo. Mi vida después de Cristo no sé a quién puedo estar ayudando compartiendo esto. Pero mi vida después de Cristo es todo lo que he sido hasta ahora. Que no he sido la gran cosa. Porque me equivoco, cometo errores.
A veces me cuesta muchas cosas. A veces es difícil. Pero siempre busco dejar todo en manos de Dios y que todo salga bien. Y a veces no sale bien. A veces me duele. A veces hay momentos que son más difíciles que otros. Circunstancias, decisiones, esperas. Pero sé que he bendecido. Lo de que de Dios he recibido, sé que he dado. Y que muchas veces me he equivocado. Pero mi vida después de Cristo soy hoy. Y hoy con un montón de errores. Un montón de errores que intentan someterse a ese Cristo para encontrar también su antes y después. Porque el antes y el después de Cristo no fue solamente que yo no muriera ese día. Son un montón de cosas todos los días. Pero todos los días tengo que someterme a que Cristo sea parte de mi vida. O a que mi vida sea parte de Cristo. Eso es el antes y el después de Cristo. Esa es la intervención del mayor interventor de todos en el universo, en la existencia, que es Dios, entrando en tu vida para transformar todo lo que parecía que estaba roto, lo que parecía que estaba muerto, lo que ya estaba seco, como dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, todo aquel valle que de pronto se empezaron a levantar y empezaron a crecer tendones y músculos y la piel, y se formó un gran ejército. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba seco, ese gran interventor universal que es Dios, que cuando llega a tu vida hace la diferencia. Entonces, ¿querés hacer algo bien con tu vida? Hoy, conoce a Dios. Que tus hijos conozcan a Dios. Que tus padres conozcan a Dios. Que tus amigos conozcan a Dios. Que tus compañeros conozcan a Dios. Es lo mejor que puede pasar. Eso es lo mejor que puedes hacer. Llevar de Dios a todos los que puedan acercarse a vos. Y si no se acercan, te acercás vos. E intervenís vos para que Dios pueda intervenir. Porque Dios va a respetar. Él no se mete donde no lo llaman. Pero donde lo buscan, donde claman por su nombre, Él cambia toda la realidad. Conoce a Dios. No te quedes atrás con eso. Y vas a ver la diferencia en tu vida. Muchas gracias por compartir conmigo este rato. Por estar ahí, por escuchar. Te espero la próxima semana. Dios te bendiga este fin de semana, que puedas descansar, que puedas disfrutar. Depende de dónde estés escuchando, si están todavía los días lindos o no. Hay lugares donde escuchan, donde es invierno, lugares donde es verano, lugares donde es primavera constante. Pero acá estamos cada viernes. Lugares donde no es viernes. Acá estamos cada semana y te espero la próxima semana para compartir un nuevo programa de El Interventor. Muchas gracias.